Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus... Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack, San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, donde el Señor Jesús nos habla a todos nosotros por medio de parábolas. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack, San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, donde comentábamos de que este trozo presenta dos parábolas simétricas, la de la mostaza y la de la levadura, con una interpretación general de las parábolas, como revelación de Dios que se ofrece a todos nosotros. La mostaza y la levadura no corresponden a lo imaginario usual del reino. Uno espera que sea un árbol grande y olvida que viene de un ramito, lo dice Ezequiel capítulo 17, Daniel capítulo 4, y Ezequiel vuelve a repetir en capítulo 31. Uno espera una conquista triunfal del mundo. Todos se postrarán, se besarán el polvo y pagarán tributo a Sión, lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 49 y su capítulo 60. Olvidando que de que se habla de un pueblo de pecadores en exilio y del siervo de Dios humillado. Hermanos, en este trozo, el Señor Jesús juega con el contraste entre los pequeños de la semilla, la pequeñez de la semilla y el tamaño grande del árbol, ante la impureza de la levadura y su capacidad de contaminar toda la masa. Las dos imágenes, usadas tal vez con ironía por los adversarios del Señor Jesús, las toma Él para iluminar o para ilustrar el reino. La pequeñez extrema de la semilla de mostaza producirá el árbol grande. Lo inadecuado de un puñado de harina que se echó a pique fermentará el mundo. Lo arcano del reino
hermano que me escuchas, contiene este contraste entre la insignificancia actual y la gloria futura. Pero entre las dos hay una continuidad misteriosa y vital, como entre la semilla y la planta, como entre la levadura y la masa viva. Lo plebeyo y lo despreciable del mundo ha escogido Dios lo que no es para reducir a la nada lo que es. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Hermanos, el mismo Israel fue escogido no por sus cualidades presuntas o reales, sino porque es el menos numeroso de todos, como lo anuncia Deuteronomio, capítulo 7. No es un capricho de Dios. En cambio, es una necesidad tanto para nosotros como para Él. Para nosotros, porque somos pequeños y así somos liberados del delirio de grandeza. Para Él, porque es amor. Y el amor se hace pequeño y humilde, sin miedo de englodarse. Estas parábolas se han prestado para varias aplicaciones. Se ha subrayado que la iglesia, que era pequeña e insignificante, creció y fermentó el mundo entero, o bien que el individuo, al acoger las semillas de la palabra, cambia su vida. En fin, que la historia presente, que aún se halla bajo el signo del mal, tendrá un éxito positivo y triunfal. La parábola es por su naturaleza sugestiva. Sugiere interpretaciones diferentes en situaciones diferentes. Todas son legítimas. Si no olvidan que la cruz no es incidente del recorrido que hay que olvidar, sino que es, ahora y siempre, su señal. Lo anuncia Mateo capítulo 24. Los triunfalismos que contraponen los comienzos humildes al éxito logrado están siempre fuera de lugar. Aunque la comunidad cristiana abrazara al mundo entero y ya Cristo lo abraza, será siempre con los brazos del crucificado. Hermanos, el Señor Jesús es el grano de mostaza que se toma y se arroja en el suelo. Es la más pequeña entre las semillas que germinará en el árbol grande de la cruz. Es la levadura que se toma y se esconde en la masa del mundo y lo convertirá en pan vivo. La iglesia, hermano que me escuchas, está llamada a comprender la grandeza y la santidad del Hijo de Dios en la pequeñez e impureza de la cruz. Lee en ella el arcano de Dios, ahora y siempre. Y en el versículo 31 se lee: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, dice el Señor Jesús. El reino de los cielos se compara con un grano de mostaza, invisible como la cabeza de un alfiler. Su pequeñez extrema es asociada escandalosamente a la grandeza del reino. Y seguimos leyendo el versículo 31. Que tomó un hombre y lo sembró en un campo,
El mundo es el campo de Dios y el corazón de todo creyente es la tierra sobre la cual cae la semilla. Y en el versículo 32 se lee: es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, nos dice el Señor Jesús. No hay pequeñez mayor que la de Dios. Es tan pequeño e invisible que uno puede incluso decir que no existe. Es la característica del Creador, que se restringe para dar espacio a su criatura. Hermanos, Dios no es como el ídolo, que es grande y fascinante y tremendo, como lo anuncia Daniel capítulo 2. Es pequeño, despreciado y tembloroso, y su señal es la señal del niño en el pesebre, como está descrito en Lucas capítulo 2. Y seguimos leyendo el versículo 32. Cuando crece es mayor que las hortalizas. Hermanos, la grandeza del reino no es un triunfo futuro que pone remedio a la pequeñez actual. Es la de la cruz, que abraza toda pequeñez y lejanía. Este es el arcano del reino, que todos, al final, golpeándose el pecho, verán, como lo anuncia Mateo, capítulo 24. El más grande es precisamente el que se hizo más pequeño de todos, lo anuncia Lucas capítulo 9. Y así será siempre. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo, lo anuncia Mateo capítulo 28. En la carne del más pequeño, lo anuncia Mateo capítulo 25. Lo descubriremos cuando nos llame para entrar en la herencia del reino, preparado para todos nosotros los creyentes desde la creación del mundo. Lo anuncia Mateo capítulo 25. Sí, mientras leemos el Evangelio, Él se presentará a nosotros tal como es. No nos daríamos cuenta que ese desgraciado que nos disturba es Él. Él, el más pequeño de todos. Le diríamos contrariados: vuelve otro día. Tal vez, por eso, todavía no ha vuelto. Y dice la Escritura: se hace un árbol hasta el punto de que las aves del cielo. Es el árbol de la cruz. Es humillación extrema para el creyente. Es exaltación del Hijo del Hombre. Revelación de la gloria, lo anuncia Mateo, capítulo 27. Entre sus brazos se refugian y encuentran su casa las aves del cielo, símbolo de los pueblos. El centurión pagano será el primero de un grupo numeroso. Este árbol derriba el muro de separación entre Dios y el creyente y de los hombres entre sí. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 2. Hace de todos un solo pueblo, morada de la gloria. Hermanos, la fuerza de Dios no es la del corcel arrojado al mar con su jinete, como está en Éxodo capítulo 15. Es la del pollino que anuncia Zacarías capítulo 9, que lleva nuestras cargas, como está en Gálatas capítulo 6. Su gloria no es la del águila soberbia, lo anuncia Deuteronomio capítulo 32. Es la humilde de la gallina que cubre sus pollitos,
como lo dice Lucas, capítulo 13. Su grandeza, hermano que me escuchas, no es la de los cedros más altos, como está en Ezequiel capítulo 17. Es la del madero de la cruz, donde las aves encuentran su nido. Así, todos los árboles de la floresta conocen quién es el Señor, el que humilla el árbol alto y levanta el árbol bajo, hace secarse al árbol verde y reverdecer al árbol seco, como lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 17. Él mismo es el leño verde que se hace seco para quemar nuestras iniquidades y comunicarnos a nosotros su linfa vital, como lo anuncia Lucas capítulo 23. Con respecto a las expectativas del creyente, el reino de Dios siempre suena en tono menor. Es el suyo. Y el versículo 33 se lee: el reino de los cielos es semejante a la levadura. Hermanos, el reino de Dios está libre de toda levadura del mal. No se puede comparar con la levadura que inmunda harina podrida, como Jesús y sus discípulos. En la Pascua del Señor, quien no come pan ácimo sea exterminado, lo anuncia Éxodo capítulo 12. El Señor Jesús desaparecerá, eliminado como inmundo. En efecto, hermano que me escuchas, la pureza de Dios es la del amor. Misericordia que se mezcla con todas las miserias. Su gloria es la capacidad de perderse y de hacerse siervo, lo anuncia Mateo capítulo 12. Cargando sobre sí el peso de toda debilidad y culpa, lo anuncia Mateo capítulo 8. Cristo, hermano que me escuchas, es nuestra Pascua, lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 5. Se hizo pecado por nosotros, levadura. O se hizo por nosotros levadura, no pecado, se hizo por nosotros levadura. Se hizo por nosotros maldición y se hizo por nosotros pecado, como está en Gálatas capítulo 3. Es el Cordero que carga el pecado del mundo, como está en Juan capítulo 1. Y seguimos leyendo la escritura. Que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina. Antes era un hombre que siembra. Ahora es una mujer que hace la masa de harina. Son imágenes caseras del trabajo cotidiano, necesario para vivir. Si la pequeña semilla sembrada se convierte en el árbol grande de la cruz, este puñado de masa echado a pique, que se toma y se esconde en 3 medidas de harina, es Cristo sepultado, queda escondido durante 3 días en el corazón de la tierra. La fermentará con la vida nueva, libre de la levadura vieja, de malicia y perversidad, como está en 1 Corintios capítulo 5. Hermanos, el Señor Jesús resucitado, árbol del reino y fermento de vida, es Jesús crucificado, que es tomado, que es arrojado en el suelo y escondido, que es expuesto en la cruz
y depositado en el sepulcro. Su pequeñez e impureza es poder y santidad de Dios, salvación del mundo. Y el versículo 34 se lee: todo esto dijo Jesús en parábolas a las gentes. Retoma el tema de las multitudes y de hablar en parábolas. Y el versículo 35 se lee: para que se cumpliese el oráculo del profeta, dice el Señor Jesús. Al hablar en parábolas, el Señor Jesús cumple lo que está escrito en el Salmo 78. También los salmos se citan como los profetas. ¿Toda la escritura no es acaso profecía del Nazareno? Seguimos leyendo la escritura. Abriré mi boca para decir parábolas y publicaré lo que estaba oculto. Hermanos, bajo el velo de las parábolas, el Señor Jesús expresa el misterio oculto a todos de la pasión de Dios por el creyente. En él sale al descubierto el secreto del corazón de Dios para el que quiera entienda libremente. Pero, ¿y el que no quiere entender? Hermanos, el creyente es por naturaleza oyente de la palabra. Las parábolas se la colocan delante de una manera velada. Tarde o temprano tratará de escucharla. Solo entonces comprenderá la sabiduría de Dios, escondida desde antes de la creación del mundo y revelada ahora en Jesús para nuestra gloria, como está en 1 Corintios capítulo 2. En él, hermano que me escuchas, veremos lo que nunca entró en el corazón del creyente, precisamente aquello para lo cual está hecho el corazón de todo creyente. Pero vayamos ahora a Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43, donde leemos: entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así también será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Así será el fin del mundo, dice el Señor Jesús. Brillarán dos fuegos, el de la cizaña, que arde como basura, y el de los justos, que brilla como el sol. El juicio de Dios vendrá solo al final, no ahora. Y lo hace Él, no nosotros. El presente es siempre el tiempo de la paciencia, para que todos lleguemos a la conversión y a la salvación. Lo anuncia 2 de Pedro, capítulo 3. La explicación de la parábola
pedida por los discípulos se divide en dos partes. Son un vocabulario de los 7 elementos simbólicos. Son una ampliación del punto final, que es el juicio de Dios. La comunidad, después de haber comprendido que es necesario tener comprensión con todos, percibe un problema con esta ley de libertad, como dice Santiago capítulo 2. ¿No corre riesgo el resultado? Si Dios perdona, de todos modos, se puede hacer lo que a uno le agrada, descuidando el precepto de amar. El razonamiento es tan común como insensato. Sería como decir, mi madre me quiere y no se venga. ¿Puedo maltratarla impunemente? Quien piensa y obra así es un falso profeta, obrador de iniquidad, y no recibe el fruto del reino, como lo anuncia Mateo capítulo 7. Estos versículos, como también son los llamados a la responsabilidad personal, no debemos juzgar a los otros para no ser juzgados. Usar misericordia para obtener misericordia. Se exige compromiso de nuestra parte. Si la comunidad cristiana no es una secta de justos, tampoco es una pandilla de malhechores. La misericordia es hacia al otro. Para consigo mismo se requiere vigilancia y discernimiento. Se requiere juicio y conversión continua para llegar a ser precisamente hijos perfectos como el Padre, como está en Mateo capítulo 5. Hermanos, la misericordia es una exigencia de purificación apremiante, más que cualquier ley. No hay puesto para el laxismo ni para la inmoralidad. No hay puesto para la torpeza o la tibieza. Toda prenda de amor es compromiso para amar. En la iglesia, hermano que me escuchas, como el mundo, existe siempre cizaña como la buena semilla actual o actualmente. El reino del Hijo del Hombre sigue abierto a todos los creyentes. Sus hermanos. Pero en el futuro definitivo, el reino del Padre será solo para los hijos, los que han llegado a ser como Él. La actual proliferación de la impiedad, si no se convierte en oportunidad para crecer en la misericordia, se vuelve connivencia que enfría el amor de muchos, como está en Mateo capítulo 24. El que forma parte de la iglesia no ha de creer que ya está en el reino del Padre. Está allí solo en la medida en que se hace hijo o hija, haciéndose hermano de todos, sin excluir a nadie. Hermanos, la gracia y la libertad, el don y la responsabilidad, la acción de Dios y del creyente, nunca se han de separar, y mucho menos se han de contraponer. La gracia libera la libertad. El don da la capacidad de comprender. La acción de Dios hace posible la del creyente. Nosotros somos en la medida en que
libremente respondemos al don que hemos recibido. Dios no nos sustituye a nosotros, sino que nos hace semejantes a Él. Y esta es nuestra salvación, llegar a ser lo que somos. Hermanos, Jesús es el Hijo del Hombre, que ha venido a sembrar la palabra de misericordia en su reino. El del Hijo de Dios son acogidos todos tales como son, porque son creyentes. La iglesia y cada uno de nosotros es siempre a la vez buen trigo y cizaña. Es el reino del Hijo de Dios. Todavía no es el del Padre. Para entrar en este es necesario ser trigo bueno, aceptar la misericordia, la cizaña del otro, no la propia. Y en el versículo 36 se lee: entonces despidió a la multitud y se fue a su casa. Hermanos, la parábola de la cizaña es explicada para los que están en casa, o sea, en la iglesia. Esta se halla expuesta a dos peligros opuestos: convertirse en una secta de justos que no tiene misericordia de los otros, o una pandilla de inmorales que se atribuye a sí mismo la misericordia como impunidad propia. Y dice que se le acercaron sus discípulos. La familiaridad con él y una confrontación constante con lo que él dijo e hizo nos preservan del doble peligro. No basta la intimidad del que dice Señor, Señor, pero no conoce ni cumple su voluntad, como lo anuncia Mateo capítulo 7. Y le decían a Jesús: explícanos. Hermanos, el Señor Jesús es el único maestro. A nosotros nos corresponde ser creyentes, que escuchan, que comprenden y hacen lo que Él dice y explica. La palabra que acogemos no es solo ley, sino don de la gracia. Da lo que dice. Y en el versículo 37 se lee: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Hermanos, el Señor Jesús anuncia la palabra del reino. La palabra es Él mismo, que llega a ser señal definitiva al hacerse semilla, sepultada durante 3 días en el corazón de la tierra, como lo anuncia Mateo capítulo 12. Y en el versículo 31 se lee: el campo es el mundo. Todo el mundo, no solo la comunidad de los creyentes, como está en 1 Corintios 3, es campo de Dios. Y seguimos leyendo: la buena semilla son los hijos del reino. Hermanos, los hijos del reino son los que escuchan con corazón bueno y producen fruto. Y seguimos leyendo la escritura: las cizañas son los hijos del maligno. El hombre se hace hijo de aquel a quien escucha. Si escucha la palabra de Dios, se hace hijo de Dios. Si escucha la mentira de la serpiente, se hace hijo del maligno. Esta no hace alguna cosa. Sencillamente roba la palabra con una palabra verosímil, semejante a la verdad, pero no verdadera. En nosotros existe siempre
la doble filiación de la semilla buena y de la cizaña. En el versículo 39 se lee: el enemigo que la sembró es el diablo. Hermanos, diablo significa el que divide. Desde el principio, divide al hombre de la palabra de Dios. Le sustrae su verdad con la mentira. Seguimos leyendo el versículo 39. La ciega es el fin del mundo. En el fin del mundo se compara con la siega. El tiempo en que la semilla se convierte en pan y en alegría será cuando Dios haya realizado su obra en el mundo, su obra de arte, el rostro del Hijo de Dios. Solo entonces, no antes, habrá el juicio. Seguimos leyendo el versículo 39. Los segadores son los ángeles. Hermanos, el ángel es el anuncio de la palabra. En efecto, es esta, aquí y ahora, la que nos juzga y nos justifica. Y en el versículo 40 se lee: de la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, el tiempo, la vida que tenemos a nuestra disposición, ha terminado. Tiene su comienzo, un desarrollo y un término. Al final, solo resistirá el amor que nunca termina. Lo anuncia 1 Corintios, capítulo 13. El fuego de Dios manifestará entonces la obra de cada uno. La paja de nuestro egoísmo será quemada y lo que es valioso resistirá. Lo anuncia 1 Corintios, capítulo 3. Es un llamado a vivir el presente con responsabilidad. Para no ser cizaña, es necesario usar con esta la misma misericordia del Padre. Y el versículo 41 se lee: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Hermanos, la palabra ángel significa anunciador. Ya ahora ha enviado a los apóstoles a sembrar la palabra y con base en su escucha somos juzgados. Recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, dice el Señor Jesús. En su reino existen escándalos e inequidades. La iglesia es el reino del Hijo de Dios. Todavía no es el reino del Padre. Abarca necesariamente el trigo y la cizaña, juntos, peces buenos y malos. El que no es misericordioso con los malos, él mismo es malo. Escándalo para los otros. Obrador de iniquidad, que no cumple la voluntad del Padre Celestial. Y en el versículo 42 se lee: los arrojaron en el fuego, en el horno del fuego. Hermanos, los 3 jóvenes que no se doblegaron ante el ídolo, como está en Daniel capítulo 3, fueron arrojados al horno ardiente y quedaron ilesos. El fuego, al final, quemará al enemigo que lo había preparado para los justos. El fin del mundo será como un fuego, el fuego del Espíritu de Dios, amor que transformará en sí lo que no es amor. Lo anuncia 1 Corintios capítulo 3.
Y dice el Señor Jesús, allí será el llanto y rechinar de dientes. El mal no triunfa, va a parar en lamentación y rabia, que se muerde a sí misma. Y en el versículo 43 se lee, los justos brillarán como el sol, como está en Josué, capítulo 5. El árbol es símbolo de Dios. Perdón, el sol es símbolo de Dios. El que escucha la palabra viene a ser como el Padre, como está en Mateo capítulo 5. Resplandece con su gloria, como el Hijo transfigurado. Seguimos leyendo el versículo 43. En el reino de su Padre. Si el reino del Hijo de Dios acoge necesariamente a todos como hermanos, el del Padre recoge solo a los hijos, los que se han hecho hermanos de todos. Lo que en nosotros no sea filial y fraterno, desaparecerá. Entonces nos cubriremos de rubor por todo aquello de lo que ahora nos ufanamos. El que tenga oídos que oiga, dice el Señor Jesús. A los que escuchan se les considera conocer los misterios del reino. Y mientras más tiene, más se le dará. Pero vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 44 al 52, donde leemos, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Al encontrarlo, un hombre, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, quien es también es semejante al reino de los cielos, a un mercader que anda buscando perlas finas y que, al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y lo compra. También es semejante al reino de los cielos, a una red que se echa al mar y recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan de la orilla, se sientan y recogen los cestos, en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al final del mundo. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los justos y los echarán al horno ardiente. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido esto? Le contestaron, sí. Y él les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como el amo de la casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compre el campo aquel. Estas últimas 4 parábolas, dirigidas a los discípulos, completan el discurso de Jesús con un llamamiento a la decisión y a la responsabilidad. La alegría es fuerza para decidirse por el reino. Tesoro que se ha de vivir como coherencia y se ha de transmitir adecuadamente. Las primeras 2 parábolas son simétricas, aunque tienen diferencias que iluminan aspectos diferentes de un tema único. Decidirse por lo que vale. Hablan de encontrar frutos de un buscar, sea explícito o no, de un tesoro escondido y de una perla de gran valor. Imágenes sugestivas del valor y la belleza del reino. Y ponen el acento sobre el verdadero todo para comprar el campo y la perla. Hermanos, no basta buscar y encontrar, es necesario decidir.
El que quiere tener al pie en dos zapatos no camina. El motivo de la decisión es la alegría, la pasión por el tesoro. El amor al Señor Jesús nos hace indiferentes a todo lo demás, libres para caminar finalmente hacia la felicidad. Quien se casa no es presa de la tristeza por los posibles amigos que deja, sino que está poseído por la alegría de quien ha escogido y ama. Por eso Dios nos da alegría para hacernos decidir. Y por eso el enemigo hace todo lo posible para volvernos tristes, para impedir toda decisión positiva. La segunda pareja de parábolas se refiere a la responsabilidad. Cada uno está llamado a vivir en primera persona el tesoro de la vida filial. Y el escriba, en particular, debe transmitirlo de una manera inteligente y completa. La verdad que la iglesia no es una secta de justos, es la grande red lanzada al mar que pesca a los creyentes desde el abismo. Ay de ellos si no fuera así. Para quien ha obtenido misericordia, la vive comprometido con respecto a los otros. La bondad de Dios es un estímulo para corresponder a ella. No es una evasión en la maldad. La salvación consiste en ser como Él. De un modo particular, el escriba es responsable de comprenderlo todo y transmitirlo íntegramente, con atención a lo nuevo y a lo antiguo, a la interpretación y a la tradición. Debe tener presente el Nuevo y el Antiguo Testamento, mostrando la verdad de las promesas en la luz del Señor Jesús, que es su cumplimiento. Es lo que hace escrupulosamente el apóstol Mateo al escribir su evangelio. Muestra cómo el nazareo o el nazareno se cumplen en él las profecías. Es imposible comprender el cumplimiento sin conocer la promesa. Pero también es imposible captar la promesa sin conocer el cumplimiento. Hermanos, el velo del Antiguo Testamento solo lo quita Cristo, como está en 2 Corintios capítulo 3. La Biblia es el tesoro de la familia, de la cual, a su debido tiempo, el escriba, administrador fiel de los misterios del reino, distribuye a cada uno la relación de alimento. Dichoso aquel siervo a quien el Señor, a su regreso, encuentra haciéndolo así. Lo anuncia Mateo, capítulo 24. De lo contrario, hermano que me escuchas, pertenece al número de aquellos que cierran el reino de los cielos delante de los hombres. No entran e impiden que entren los otros, como dice Mateo, capítulo 23. Hermanos, el Señor Jesús es el tesoro escondido y la perla preciosa. Todo el que, tarde o temprano, lo encuentra, ya sea que lo busque como el campesino, ya sea que lo busque como el mercader, el Señor, así como se deja encontrar de quien lo busca, como está en Isaías 66, así dice, heme aquí, y se deja encontrar de quien lo
de quien no lo busca. Lo anuncia Isaías 65. Él es la sabiduría que prepara el banquete de la vida. Alegría de haberlo encontrado es la fuerza para decidir conseguir. La iglesia, hermano que me escuchas, está compuesta de aquellos que centran su propia vida en Él, que es el tesoro y la perla preciosa. Del resto se sirven tanto cuanto le agrada a Él. Cada uno es responsable de vivir concretamente a la luz de ese amor. El escriba, de un modo particular, está llamado a transmitir bien este tesoro, antiguo en su novedad y siempre nuevo en su raíz antigua. Y en el versículo 44 se lee: el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Hermanos, todo creyente tiene en su corazón la luz de un deseo, una promesa de felicidad que lo tiene vivo, sépalo o no. Está en busca de un tesoro escondido que ha soñado desde siempre. Este tesoro es la sabiduría, la palabra de Dios, que le dice que ha de hacer para tener la plenitud de la vida, como lo anuncia Proverbios, capítulo 2, y Job, capítulo 28. La ley de tu boca para mí es más que mies o que miles de oros y plata, lo anuncia el Salmo 119. Por ella me regocijo como quien haya un gran tesoro. El grande tesoro, sabiduría perfecta del Padre es Jesús, que lo dice con lo que dice y nos da a nosotros los creyentes. Y se sigue leyendo la escritura. Escondido en un campo. El campo es el mundo entero. Nuestra historia, nuestro corazón. Todo creyente es hijo en el Hijo. En cada uno está el creyente escondido en lo oculto del corazón. Lo anuncia Primera de Pedro, capítulo 3. Descubrirlo es la aventura de la vida. Seguimos leyendo el versículo 44. Al encontrarlo un hombre, el hallazgo es fortuito. El hombre no espera ni sospecha que hay un tesoro. Se tropieza con él. Se subraya la gratitud y la sorpresa del don. El agricultor cultiva un campo que todavía no le pertenece. Y seguimos leyendo. Vuelve a esconderlo. Hermanos, el tesoro inutilizado, mientras no se opte efectivamente por apropiarse ese tesoro, el agricultor lo esconde por el miedo de perderlo. No es suyo mientras no ha invertido en él cuanto posee. Y seguimos leyendo el versículo 44. Por la alegría que le da. La tristeza bloquea. La alegría mueve toda decisión. Ella es propia del que ha encontrado su tesoro, de quien ama. El amor lleva a decidir, deja a un lado lo que no vale por amor a lo que se vale. Solo una gran pasión vuelve indiferente al resto, no porque todo pierde su significado, sino porque todo finalmente tiene su sentido. Lo que antes era un dolor en el pie, ahora sirve para conseguir lo que se interesa. Ya vende todo lo que tiene y compra el campo aquel, dice la escritura.
Los verbos están en el presente. Toda decisión se realiza en el presente, aquí y ahora. Para tener el campo hay que venderlo todo. No es que se vote, se invierte para adquirir lo que vale. Uno no pierde nada, antes bien, todo lo gana. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a pedirnos con oración. Hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual. Danos el confortar la alegría de evangelizar, incluso con el que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre en tu dulce nombre de Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.